Amados hermanos y hermanas, el Señor nos continúe bendiciendo. Saludos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a disponer nuestra vida, disponer nuestro ser para ver un poco la palabra del Señor. Es una palabra que nos alimenta, es una palabra que es viva, que es eficaz, que discierne nuestros pensamientos, que llega a nuestra alma, que llega hasta el rincón más profundo que tenemos nosotros. El Señor Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vamos a hacernos dos preguntas principalmente en el estudio del día de hoy. La primera pregunta se desprende del versículo que hay en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí contemplamos a Juan el Bautista, que él está mirando que se acerca al Señor Jesús y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis amados hermanos, la primera pregunta es esa: ¿por qué Juan diría una afirmación tan extraña, tan curiosa, tan particular? Lo llamó un cordero. ¿Y por qué es un cordero que quita el pecado del mundo? Esa es la primera pregunta que vamos a permitirnos en el día de hoy para nosotros, para aprender un poquito más acerca de lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Si de alguna manera general entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz, entendamos también, hermanos, que las provisiones que Él nos dio en su cruz y las provisiones que Él nos dio en su resurrección son muchas y tienen muchos aspectos. Y el Señor todos los días, y yo creo que hasta el final, nos irá enseñando más y más y más acerca de esa obra de amor que Él ha dispuesto para con nosotros. La segunda pregunta se desprende de 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ahí hay algo muy interesante, porque a Cristo se le está llamando Pascua. Y dice que esa Pascua fue sacrificada por nosotros. Entonces nuestra segunda pregunta es: ¿por qué a Cristo se le llama Pascua en este momento? ¿Qué es la Pascua? Entonces ahí tenemos dos preguntas que están directamente relacionadas. Y esta segunda pregunta está en un contexto donde dice que nos limpiemos de la vieja levadura. La vieja levadura representa el pecado. Y ahí nos está diciendo que nos limpiemos de esa vieja levadura. Nosotros, como personas que hemos vivido en algún tiempo sin Dios y sin Cristo, hemos arrastrado con nosotros muchos errores, muchos pecados, cosas que nos llevan a la muerte, que nos hacen daño y le hacen daño a los demás y a nuestros seres queridos y nos separan de Dios. Aquí la exhortación es a que nos quitemos esa vieja levadura, que nos quitemos esos viejos pecados. ¿Para qué? Para que seamos nueva masa, como dice el versículo, sin levadura, como somos. Y ahí, en ese instante donde nos está haciendo esa exhortación importante, lo relacionan con la Pascua, porque la Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué relación tiene la Pascua? El sacrificio de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo así que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces ahí tenemos una relación directa entre estos dos versículos, entre estas dos preguntas que nos estamos permitiendo en el día de hoy. Vamos a mirar entonces, primero que todo, cuál es el origen de ese Cordero. ¿Por qué al Señor Jesús se le ha llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 12. Dice: habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, aquí hago un pequeño paréntesis,
El libro de Éxodo, esa palabra Éxodo cuenta la historia de cuando el pueblo sale. Salir significa éxodo. ¿Y de dónde quería salir el pueblo de Israel? Ahí narra una parte de la historia del pueblo de Israel. Quería salir de Egipto, porque Egipto había enseñoreado. Egipto estaba gobernando toda esa zona, todo ese territorio. Y el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Por cuanto Israel no tenía los mismos dioses ni profesaban la misma fe e idolatría de Egipto, entonces estaban siendo oprimidos. Y este pueblo de Israel esclavizado, haciéndolos trabajar por largas jornadas, con pocas raciones, entre más los oprimían, este pueblo más crecía. Entonces hubo un momento donde este pueblo fue escuchado por el Señor. Y el Señor les permite que tengan su libertad, esa libertad de la esclavitud. Entonces hablaron con el faraón. Faraón libera al pueblo de Dios. Esto lo hicieron a través de Moisés. Moisés hablaba con el faraón y le decía, libera al pueblo de Dios. El faraón decía, no lo voy a liberar. Entonces aparecían plagas, aparecían juicios. Y volvía y se le decía a Faraón, libera al pueblo de Dios. Y el faraón, no lo voy a liberar. Y aparecían aún más plagas y aún más juicios. Entonces llegó un momento donde llegaba una plaga que traía mortandad a los primogénitos. Ya era una plaga de muerte, ya era una plaga un tanto delicada. Y esto es lo que narramos aquí en el capítulo 12 de Éxodo. Entonces dice que habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será el principio de los meses, este será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta del cordero. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un cordero. Empezamos a relacionar con las preguntas que nos hemos hecho al inicio. El versículo 5 dice, este cordero será sin defecto. Entonces este cordero debe ser revisado minuciosamente y no puede tener defecto. Dice que es un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Entonces él es tomado desde el día 10 hasta el día 14. En el versículo 6 dice que en el día 14 será inmolado entre las 2 tardes. Entonces va a ser sacrificado este cordero entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa sangre del cordero debía ser rociada o debería ser colocada en los postes de la entrada de la casa, donde va la puerta. Los 2 postes son los 2 postes verticales de la puerta y el dintel es el palo horizontal de la puerta en la parte de arriba. Ahí en toda la entrada debería ponerse esta sangre. Y dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Este cordero debía ser comido ciñendo los lomos. Ceñir los lomos es esa ropa holgada que solían vestir en el tiempo antiguo, que eran como sábanas. Esa se podía ceñir al cuerpo y con el cinturón. Eso lo hacían cuando iban a tener actividades como subirse a un techo, subirse a un árbol, cuando tenían que tener actividades de diligencia, de estar preparados, de moverse.
Entonces ceñirse los lomos es arreglarse esa ropa que quede ceñida. ¿Para qué? Para estar preparado, para estar listo para alguna actividad. Eso quiere decir ceñirse los lomos. Entonces ahí dice en el versículo 11, comerán así el cordero, estando preparados, listos para la actividad, el calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Nosotros recibimos ese cordero, lo recibimos para nosotros. Esa sangre está ahí protegiendo la casa y nosotros lo interiorizamos, ese cordero está dentro de nosotros y no lo hacemos de una manera relajada para estar ahí acostados, sino el Señor nos hace que asumamos ese sacrificio e interioricemos ese cordero para estar listos para lo que viene, para movernos, para estar dinámicos, para salir de la tierra de Egipto, para lo que el Señor disponga, para ese camino que Él preparó de antemano para nosotros. Dice el versículo 12, dice el Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y yo veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá mortandad. Esta es nuestra Pascua, hermanos. Esa Pascua es cuando llega el juicio, cuando llega la muerte. Se ve la sangre del Cordero y ahí no entra el juicio, no entra la muerte, no entra el castigo, sino pasará por alto. Esa es la Pascua, pasar por alto, esa es la Pascua del Señor. Ese es el sacrificio que se hace con el Cordero de Dios. Dice el versículo 14, y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando el Señor saca a su pueblo de la tierra de Egipto, al final sí es liberado, se le ordena a Moisés y al pueblo que fabriquen un tabernáculo donde el Señor iba a estar morando, donde el Señor iba a estar allí con ellos. Es un templo, un tabernáculo que constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esta Pascua se celebraba y este sacrificio del Cordero se seguía ofreciendo una vez al año para que el pueblo tuviera un año más de perdón. Este sacrificio del Cordero y esta sangre derramada del Cordero hacía que el pueblo tuviera un año más de perdón por sus pecados. Entonces debía ser sacrificado ese Cordero para quitar el pecado del pueblo. Una vez al año se iba haciendo ese ritual delante del Señor. Un Cordero perfecto, un Cordero sin mancha. Entonces aquí tenemos claramente los conceptos relacionados de las 2 preguntas. El primer concepto, que es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio que se acercaba el Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Esa revelación que tenía Juan acerca del propósito del Señor para con nosotros. Y la segunda pregunta, que la tomamos de 1 Corintios 5:7, que dice que nos quitemos pues esa vieja levadura, porque nuestra Pascua, que ya vimos que era la Pascua del Señor, nuestra Pascua ya ha sido sacrificada por nosotros. Es decir, ese Señor Jesús representaba el Cordero y representa el Cordero que hoy nos ofrece perdón a través de su sacrificio y a través de su sangre. Nos ofrece limpieza de nuestros pecados. ¿Cuál es el fruto del pecado, hermanos? El fruto del pecado en la vida del hombre es la muerte, es conducir a las personas a la muerte, es conducir a las personas a la condenación. Por eso no dejemos que estas palabras como pecado o arrepentimiento se vuelvan religiosas en nuestra mente,
pecado es infringir la ley es algo que nos protege, la ley es algo que nos hace más sabios, es algo que nos enseña, es el consejo de Dios, nuestra dirección, es la instrucción del Señor. Y cuando nosotros fallamos a la instrucción del Señor, que no hay sabiduría más alta y perfecta, ni más amorosa para con nosotros que su consejo, que su dirección, que su palabra, cuando nosotros fallamos, eso nos acarrea una consecuencia mala. Eso acarrea consecuencias que nos conducen a separarnos de lo bueno y nos hace daño a nosotros y nos hace daño a los demás. Eso acarrea la muerte. Por eso Él vino con su sangre a limpiarnos. Él vino a traer perdón a nosotros. Piense una cosa, cuando el Señor Jesús fue crucificado en esa cruz, incluso antes de la cruz, Él fue humillado, Él fue abofeteado, Él tuvo que sufrir tanto, fue desfigurado su rostro, fue colocada una corona de espinas, fue lacerada su espalda tantas veces que se volvió una sola llaga, Él fue crucificado en una cruz como un maldito. Eso fue algo tremendo lo que tuvo que vivir el Señor Jesús. Y acabamos de decir que la consecuencia del pecado es la muerte. Y el Señor Jesús murió. Pero Él no tenía por qué morir. Porque en Él no había pecado. Entonces ahí la justicia, ¿qué hizo? La justicia se hizo la ciega. La justicia se hizo la que no miraba y dijo, esto no es conmigo. No, hermanos. La justicia de Dios siempre está ahí para satisfacerse a sí misma. La justicia de Dios no puede ser burlada. Es como cuando meten a alguien en la cárcel y lo condenan y después se demuestra que era inocente. Esa persona no solamente sale de la cárcel, sino que es merecedora de una indemnización por el agravio que se le hizo. Entonces el Señor Jesús pagó un precio de sangre, pagó un precio de tortura, pagó un precio tremendo en esa cruz y murió. Y Él no tenía por qué pasar todo eso, por lo cual a Él se le indemniza y se genera un saldo a favor grande. El Señor Jesús, que no tenía que pagar por eso, es esa indemnización que se genera a favor a causa de la justicia de Dios. Ese pago el Señor lo coloca para todos los suyos, para todos los que crean en Él, para todos los que Él ha amado, para su creación preciosa. Para todos nosotros está dispuesto ese pago en esa cruz. Por lo cual cuando nosotros creemos en Él y nosotros llegamos al juicio, porque dice la palabra que está determinado para el hombre que viva una sola vez y después de esto el juicio, cuando nosotros lleguemos al juicio vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hemos hecho, por nuestros pecados, y seríamos culpables y tendríamos que también ser humillados y también tendríamos que ser castigados y también tendríamos que gustar de la muerte. Pero como dice la palabra, el que cree es bautizado. ¿Y acaso no sabéis que el que ha sido bautizado en Cristo ha sido bautizado en su muerte? Entonces el Señor, al poner esa indemnización que le dieron a Él para nosotros, nos hace partícipes a nosotros de su muerte. Entonces nosotros, al tener ese pago de sangre, ese pago que Él hizo por nosotros, al ser bautizados por haber creído en Él, por haberlo abrazado, por entender esa realidad, hermanos, ese sacrificio, ese pago se hace efectivo en nosotros porque Él lo dejó ahí para nosotros. Por lo tanto, nosotros también somos partícipes de su muerte. Mira, hermano, una cosa es, imagínense que cometimos algún delito X y que nos van a dar una condena de 60 años. Y el juez nos dice, o paga esos 60 años de prisión o paga 1.900 millones de pesos, por ejemplo. Y nosotros decir, no, pues no tengo ese dinero. Entonces el juez dice, ya hubo alguien que pagó esa fianza por usted, entonces usted puede salir libre. Nosotros agradecidos vamos a ver quién fue el que pagó ese dinero.
Entonces muchas gracias. Es un Señor que se llama Jesús, Él pagó por ese dinero, entonces muchas gracias. Es algo que no es tampoco del otro mundo, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta lo que le costó a Él conseguir esos 1.900 millones, cuando nos damos cuenta que Él tuvo que ser sacrificado, que tuvo que pagar un precio de sangre, entonces ahí ya nosotros empezamos a no pensar en el dinero, ni en el monto de esa fianza, sino a decir, bueno, ¿y por qué este hombre hizo esto por mí? ¿Y por qué se sacrificó por mí? Esto no es normal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se le nota en sus ojos ese brillo de amor hacia mí? ¿Por qué mi espíritu y mi alma se conmueven al entender esa obra que Él ha hecho por mí? ¿Por qué Él me ama de esa manera? ¿Por qué Él tiene ese sentido de cuidarme, de protegerme? Si yo no lo conozco, si no sé quién es. Entonces ahí ya lo que es el valor de la fianza y lo que es, bueno, eso es muy importante y eso es muy valioso, pero hay un trasfondo aún más allá, y es de saber que Él nos amó primero, y es de saber que Él es nuestro creador y que Él vino a rescatarnos y que Él ha puesto su vida por nosotros. No hay amor mayor que este, que uno ponga su vida para rescate de los demás. Es algo en lo cual el Señor nos acerca ese vínculo, donde entendemos que Él es Dios, pero que nuestra relación no es solamente entre Dios y sus siervos, sino que Él aún hace nuestra relación aún más cercana entre Padre e Hijo, entre Padre e Hija. Entonces tenemos ese vínculo familiar. Y no solamente Él vino a pagar esa fianza para sacarnos, sino para ofrecernos una novedad de vida, para que ya no andemos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en eso que nos lleva a la condenación, en eso que nos lleva a la muerte, sino para quitarnos nuestras vestiduras y darnos vestiduras nuevas y darnos un anillo de autoridad y prepararnos una herencia y darnos un espíritu de poder y darnos sabiduría, conocimiento, dirección, disciplina y formarnos conforme a la imagen del Hijo de Dios hasta ser una iglesia diáfana como el cristal, a darnos un lugar de reino, a abrazarnos en la familia de Cristo, a aceptarnos en la heredad celestial. Todas estas implicaciones es lo que va más allá de la fianza que Él pagó por nosotros. El primero, el rescate, pero es el trasfondo del rescate lo que nos ha cautivado. Es ese acto de amor tan precioso que hizo el Señor Jesús en la cruz por nosotros, amándonos, resistiendo, aguantando. Dice la palabra que como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores, hizo silencio, pensando en usted, amado oyente, pensando en mí, sabiendo que esa obra iba a repercutir hasta el presente y que nos iba a rescatar a nosotros. El gran balance jurídico, así como por Adán toda la humanidad fue declinada hacia la muerte, así también por un hombre vendrá el rescate. Podrá decir Satanás, pero ¿por qué por un sacrificio vas a salvar a todos? Eso no es justo. No, lo que pasa es que el Señor permitió que a través de un hombre toda la humanidad fuera declinada. Eso que parecía tan injusto. ¿Para qué? Para que también por un hombre, también toda la humanidad tuviera posibilidad de ser rescatada, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, por haber visto la cruz. Entonces es algo, ese gran balance jurídico en el cual el Señor logró a través del sacrificio del cordero. Ya no es un cordero que se sacrifica cada año,
Ya no es ese cordero que se sacrifica una vez al año para quitar el pecado, sino es el cordero perfecto, el Hijo de Dios, el que fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ahí entonces ya toma sentido el por qué nos hablaba de la levadura, relacionándolo con la Pascua en la segunda pregunta que nos hicimos de 1 Corintios 5:7. Dice, limpiémonos de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seamos nueva masa. Entonces, ¿por qué se le está pidiendo al hombre que sea limpio del pecado? Si al hombre, por su naturaleza caída, siempre le ha quedado grande eso. Nunca ha podido portarse bien, ser perfecto, ser justo delante de Dios. ¿Por qué se le está diciendo al hombre que se limpie de esa vieja levadura y que sea nueva masa? Dice el versículo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria al Señor. Es ese cordero que hizo ese acto valiente, ese acto de amor, ese acto de fuerza, de valentía. Gloria al Señor por eso, que lo hizo por nosotros, para que a través de su sangre pudiéramos tener ese perdón de pecados, pudiéramos tener ese rescate, a través de lo que Él hizo por nosotros, por habernos amado tanto, por habernos pensado tanto. Y aunque estamos en un mundo de tinieblas, en un mundo difícil, Él nos trae confianza porque Él vino a rescatarnos y Él no se equivoca y Él está con nosotros. Entonces reflexionemos, hermanos. Uno de los utensilios que está en Éxodo 25 del tabernáculo que se hizo cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, uno de los elementos más importantes de ese tabernáculo era el arca de Dios. El arca de Dios es como un cubo de oro y habían unos querubines. Y esos querubines estaban mirando hacia adentro del cubo, hacia adentro del arca. Estaban mirando la ley, estaban mirando aquello que se le ha impuesto al hombre y aquello que lo ha de juzgar. Pero existe una tapa que se pone entre los querubines y entre la ley, que es la tapa del propiciatorio. En 1 Juan capítulo 2 versículo 2 dice que el Señor Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? ¿Qué piensan ustedes que es la propiciación? Propiciación viene de la palabra propicio. ¿Y propicio qué quiere decir? Quiere decir favorable. Éxodo 25 dice, pueden ustedes en sus casas y en su lugar donde estén, pues leer toda esa parte del Éxodo. Nosotros saltemos al versículo 19 donde dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, querubines de oro, labrados a martillo, con el propiciatorio que es la tapa del cubo del arca. Harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los dos querubines. Entonces estaban los dos querubines mirando la tapa del propiciatorio. Si nosotros quitamos esa tapa del cubo, si nosotros quitamos esa tapa, los querubines quedarían mirando la ley. Si nosotros ponemos la tapa, quedan mirando la tapa, porque los querubines están mirando hacia el centro del arca. Y resulta, hermanos, y pasa, que en esa tapa se vertía la sangre del cordero. Entonces, eso mismo nos ocurre a nosotros. Para que entendamos mejor, se los digo de esta manera. Cuando nosotros vamos a ser juzgados delante del Señor, hay una ley implacable que está determinada a descargar toda su fuerza en contra de nosotros, a culparnos y a darnos según nuestras obras en la justicia. Pero cuando se mira esa ley para que nosotros seamos juzgados,
hay algo que se interpone entre la justicia, entre el juez y la ley. Hay algo que se interpone entre esos dos para que nosotros seamos juzgados, y es el propiciatorio, donde está la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, cuando nos van a juzgar a nosotros para darnos lo que merecemos, cuando se va a descargar toda la fuerza de la justicia en nosotros. En vez de mirar ahora la ley, se mira es la sangre del Cordero, la sangre que derramó el Señor Jesús por nosotros, y que Él pagó un precio que satisfacía la justicia. Él pagó un precio que cubre lo que tenía que pagar un pecador para que no fuera condenado. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, participamos de su muerte también. Él puso eso por nosotros, y al nosotros haber participado de los sufrimientos y de su sangre, entonces prácticamente nosotros hemos pagado por los pecados que hicimos. Nosotros pagamos por nuestros pecados, por lo cual ya no somos condenados, pero pagamos en Cristo, porque Cristo fue el que lo hizo por nosotros. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder, porque Él sabía que nosotros no teníamos saldo para pagar esa cuenta. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Amén, hermanos. Entonces miremos aquí un aspecto interesante, ya para terminar. Eso está en Juan capítulo 19, dice así. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y pusieron esa corona de espinas en su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo traigo aquí afuera para que ustedes entiendan que ningún delito hallo en él». Igual que la Pascua que leímos en Éxodo, se tomaba el cordero y se apartaba desde el día 10. Asimismo el Señor Jesús fue apartado. ¿Y qué se hacía con ese cordero? Se verificaba que no tuviera ningún defecto. Al igual Pilato aquí salía y decía nuevamente: «Lo traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él». Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifíquenlo, crucifíquenlo». Entonces Pilato les dijo: «Tomen ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él». Los judíos respondieron diciendo: «Pilato, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato, en el fondo, hermano y querida hermana, Pilato en el fondo sabía, de alguna manera inconsciente quizás, pero él sabía quién era el que él tenía ahí. Él trató de salvarlo, trató de quitarlo de ese castigo. Ningún delito halló en él. Y cuando escuchó que él a sí mismo se hacía hijo de Dios, claro que tuvo más miedo, porque Pilato sabía que muy posiblemente era cierto eso. Entonces tuvo miedo. Entonces Pilato entró en el pretorio, dice versículo 9, y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le hablaba. Entonces Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: «Si lo llegas a soltar, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gataba. Era la preparación ¿de qué? Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta, es decir, cerca al mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. En Éxodo nos dimos cuenta que el cordero debía ser separado para la fecha de la Pascua, que era el 14 de Nisán, el día 14 del primer mes, que debía ser separado unos días antes, que debía ser verificado que fuera un cordero sin mancha, sin defecto. Y lo mismo le pasó al Señor Jesús. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso los discípulos decían: nuestra Pascua ha sido sacrificada por nosotros. Por eso nosotros decimos hoy en día, nosotros para nosotros, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Él fue separado en la misma fecha de la Pascua y fue separado y fue hallado sin defecto, igual que el Cordero, y fue muerto también en la misma fecha de la Pascua. Es demasiada coincidencia. Hay demasiados cumplimientos de profecías y de tipologías en la vida de nuestro Señor Jesús, en la vida de nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, hagamos memoria de Él, aprovechemos estos días que nos hacen reflexionar no solamente en acontecimientos religiosos, no solamente en denominaciones o doctrinas religiosas, sino en ese verdadero sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, en esa verdadera resurrección, porque Él fue muerto y resucitó al tercer día. Todos los apóstoles y sus cercanos decían: si Él no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y después todos entregaron sus vidas como mártires, torturados, porque vieron que el Señor Jesús resucitó. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ninguno de sus seguidores se hubiera dejado martirizar. Ninguno de sus seguidores, ninguno de sus apóstoles se hubiera dejado torturar hasta la muerte, porque ellos basaban su fe en la resurrección de Cristo, y como vieron que Cristo resucitó, entonces se dejaron torturar de maneras muy fuertes, porque estaban convencidos de que todo era una realidad, de que todo era una verdad. Acerquémonos con humildad, acerquémonos con corazón sincero al Señor, acerquémonos siendo conscientes de que tenemos una necesidad, de que necesitamos un rescate, de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, de que necesitamos esa novedad de vida, de que nos hace falta abrazar ese vínculo con nuestro Padre. Acerquémonos sabiendo que tenemos la necesidad de esa familia de Cristo, de que lo necesitamos a Él, de que Él fue el que nos hizo y Él sabe qué es lo que nos hace falta y Él sabe cómo guiarnos y Él sabe cómo instruirnos. No solamente era el Cordero el que estaba siendo sacrificado en esa cruz, era un familiar nuestro, hermanos. Era un familiar nuestro. Nosotros pertenecemos a esa familia y fue un acto de amor grande. Qué orgullo que un familiar hubiera hecho eso por nosotros. Qué tremendo amor, qué grandeza, qué agradecimiento y qué amor que despierta dentro de uno también para Él. Acerquémonos a Él y pidamos perdón por haberlo ignorado tanto tiempo. Acerquémonos a Él y pidamos perdón y abracémoslo. Y esperémoslo, porque lo que Él tiene preparado, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no han subido a corazón de hombre. Lo que Dios tiene preparado es algo maravilloso,
y lo que Él ha hecho por nosotros es algo maravilloso. No nos hagamos los ciegos. Con solo abrir un poquito los ojitos podemos darnos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros y de que Él no representa nada malo. Todo lo que hay en Cristo es bueno. Todo lo que hay en Cristo nos ayuda. Todo lo que hay en Cristo nos complementa, nos protege. Hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Démosle gracias al Señor por lo que hace por nosotros. Démosle gracias al Señor por lo que hará por nosotros. Y rindámonos a Él un poquito. Y la obra que Él pueda iniciar en nosotros, Él la culminará. No tengamos miedo. No esperemos a ser santos para acercarnos a Él. Él nos acepta tal y como somos. Él es el que nos limpia. Él es el que nos cambia. Él es el que nos restaura. El Señor Jesús se paró en el templo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, a sanar a los oprimidos, a los enfermos de corazón. Él vino a restaurarnos. Amado oyente, amada hermana, amado hermano, Él vino a libertarnos, a darnos nuestro lugar en Cristo, porque somos hechura suya, de toda la creación, en los cielos y en la tierra y en todo el universo. No hay una sola creación que sea conforme a su imagen y semejanza. A Él le plació crearnos conforme a Él. Somos como Él, somos su familia, y Él vino a rescatarnos para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna en Él. Que el Señor nos continúe bendiciendo, mis hermanos. Un abrazo, gracia y paz.